Hola, es un gusto para nosotros estar nuevamente con ustedes, sobre todo este día maravilloso en el que estamos homenajeando a un gran maestro, al maestro de maestros. Y yo lo digo así abiertamente y con todo corazón, ¿verdad? Porque para mí el profesor Alenro es un gran maestro. Alguien que ha sido maestro 100 puntos, sí. Alguien que ha recibido esos reconocimientos, diplomas de diplomas que le han entregado por todo el país, donde realmente se le ha dado un lugar especial a este gran maestro, al profesor Alfredo Enrique Ruiz Orellana. Y para nosotros el día de hoy, ¿verdad, Rosy? Es de verdad una felicidad, un orgullo y un honor poder compartir este momento con usted. Entonces, Rosy, ¿verdad? Usted también es una extraordinaria maestra que siguió ahí sí todos los consejos que en algún momento el profesor, mi papá, ¿verdad? Le sugirió y le guió, ¿verdad? Para que usted pudiera tomar decisiones. Y yo quiero empezar, papi, ¿verdad? Preguntándole, ¿cuándo usted supo, verdad? O vamos un poquito atrás en la historia. Hablemos del Día del Maestro. El Día del Maestro es un día que se celebra hoy 25 de junio, ¿sí? Entonces, primero, hablemos un poquito de la historia para que nuestros seguidores, ¿verdad? En el canal de YouTube de Alenro Oficial, Alenro TV Oficial, puedan, si no conocen la historia del por qué se celebra hoy el Día del Maestro, pues mi papá aquí va a recapitular unos aspectos importantes del Día del Maestro. Y luego ya usted nos cuenta cuándo usted supo que tenía esa vocación. ¿Le parece? Claro. A ver. Pues el Día del Maestro se celebra el 25 de junio porque ese día los maestros de Guatemala, ¿verdad? Aquí de la capital, hicieron una manifestación protestando, ¿verdad?, contra las injusticias del presidente Jorge Ubico, ¿verdad? Entonces, y pues en la manifestación iba la profesora María Chinchilla, ¿verdad? Entonces, y lamentablemente, pues entre la gente de particular iban policías, ¿verdad? Policías, ajá, infiltrados. Y ellos dispararon, sin ver a quién disparaban, ¿verdad? Dispararon hacia la multitud y por mala suerte le tocó un balazo a la distinguida profesora María Chinchilla, ¿verdad? Y lamentablemente pues falleció, ¿verdad? Pues debido a eso y debido pues a que por investigaciones que se hicieron en esa época, ¿verdad? Era una maestra distinguida, ¿verdad? Ella es de una aldea que se llama Las Ánimas, de Asunción Mita, departamento de Jutiapa. Entonces ahí nació ella, ¿verdad?, el 2 de septiembre de 1909. Pues, y ella se vino a trabajar aquí trabajó ahí, ¿verdad? Ella se graduó en Jalapa, en el Instituto de Señoritas de Jalapa, se graduó de maestra, ¿verdad? Y trabajó como maestra ahí en el mismo instituto, ¿verdad? Y después se vino a trabajar aquí a la capital. Aquí, ¿verdad?, dio clases en 3 escuelas, ¿verdad?, de la capital. Y estando en una de esas escuelas de maestra es que le tocó, pues, lamentablemente, ¿verdad?, ese balazo, ¿verdad?, el 25 de junio de 1944. Cuando estaba presidente Jorge Ubico, ¿verdad? Fue el último año que estuve presidente porque después de que pasó eso, ¿verdad?, y que murió la maestra, protestaron, ¿verdad?, las demás personas siguieron protestando contra él y pues se vio obligado a dejar la presidencia, ¿verdad? Y ese mismo año, 1944, pues, dejó la presidencia Jorge Ubico, ¿verdad?, que estuvo de 1931 hasta 1944 de presidente de Guatemala, ¿verdad? Se investigó a la profesora, ¿verdad?, quién era y todo, y, ¿verdad?, así como supimos la historia de ella, y fue una gran profesora. Ahí me duele en el alma, ¿verdad?, que la haya matado, pues, ¿verdad?
Y debido a eso, pues es que hoy se celebra, ¿verdad? En honor a ella, ¿verdad? El Día del Maestro. Papi, tengo entendido que esa manifestación en la que ella estaba presente era porque los maestros buscaban mejoras para ellos, ¿verdad? Tengo entendido que realmente no era que crean que había un grupo de personas en la calle porque sí, sino que los maestros estaban manifestando porque estaban peleando por sus derechos como maestro y por mejoras en su salario, ¿verdad? Sí. Salariales. Entonces, ahora ya tenemos claro, ¿verdad? Del por qué se celebra el 25 de junio el Día del Maestro. Sí. Entonces, y ahora, cuéntenos. Ay, se me agarró tos. Eso es lo que pasa cuando sí, grabamos, ¿verdad? Que nos puede dar tos y estornudamos, etcétera. Ahora bien, cuéntenos, ¿cómo supo usted que usted tenía esa vocación? Porque realmente una cosa es saber y otra es enseñar, que son dos cosas muy diferentes. Yo he tenido catedráticos que son una eminencia, pero a la hora de trasladar la información, no siempre tenemos esa facilidad de explicarnos y que las personas, todos tenemos la capacidad de aprender y de entender, pero el maestro debe aprender a explicarse. Entonces, a ver, cuéntenos, ¿qué lo llevó a usted a elegir o cómo saber que usted tenía esa vocación? Sí, pues fíjese que yo casualmente cuando murió María Chinchilla, ese año nací yo. Ella murió el 25 de junio de 1944. Y yo nací el 5 de diciembre de 1944. También, O sea el mismo año. El mismo año que ella murió, nací yo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, como en mi pueblo, yo soy de Jícaro, departamento del Progreso, ¿verdad? De una aldea que se llama Los Bordos de Varías, ¿sí? Los Bordos de Varías, ¿verdad? Que pertenece al Jícaro, departamento del Progreso. Entonces, no había en ese tiempo básicos, ¿verdad? Solo había primaria. Entonces, saqué mi primaria, ¿verdad? De 12 años saqué mi primaria y pues como no había básicos para seguir estudiando y solo había, entonces los padres, ¿verdad? Y mis padres bien pobres, pues, ¿verdad? No tenían cómo mandarme a estudiar a otro lado, ¿verdad? Porque sí habían básicos en la capital, en Antigua, ¿verdad? En Quetzaltenango habían básicos, ¿verdad? Pero no en todo el país, ¿verdad? Sino que en ciertas cabeceras departamentales. Entonces mi papá me dijeron a mí, ¿verdad? Lo que todos los padres pobres le decían a sus hijos allá, ¿verdad? Decían a uno, bueno, mijo, ya sacaste tu sexto, ahora tenemos aquí en el pueblo 4 profesiones, ¿verdad? A ver cuál querés seguir. ¿Querés ser albañil? ¿Querés ser carpintero? ¿Verdad? ¿Querés ser sastre? ¿Verdad? ¿O querés ser telegrafista? Entonces yo escogí, ¿verdad? La carrera de telegrafista. ¿Verdad? Entonces el telegrafista de ese tiempo, ¿verdad? Era don César Arriaza, que en paz descanse, ¿verdad? Entonces era un gran hombre, de mucha paciencia, ¿verdad? Y de buen corazón. Entonces él nos enseñó telégrafo, ¿verdad? Habíamos 15 practicantes, ¿verdad? En la oficina de telégrafos. Y entre ellos estaba yo, ¿verdad? Entonces él lo mandaba a uno con el carpintero a que le hiciera un aparato, ¿verdad? Para aprender telégrafo, ¿verdad? Un aparatito de madera bien bonito que él los hacía, ¿verdad? Con un clavito arriba y un 5 abajo, ¿verdad? Donde hacía el contacto, ¿verdad? Una reglita y con una tachuelita que le ponía, ¿verdad? El carpintero. Lo hacía bien bonito. Y en la punta del aparato, ¿verdad? Llevaba un hule, ¿verdad? Un hule que es el que hacía la presión. Entonces, pues aprendí telégrafo, ¿verdad? 3 años más o menos me llevó a aprender telégrafo porque era difícil, ¿no? Difícil, ¿verdad? Aprender los puntos de las líneas. Y los aprendí, ¿verdad? Y estando de aprendiz, pues solicité una plaza de mensajero, ¿verdad? Porque por ahí se empezaba, pues, ¿verdad? Primero mensajero,
después ayudante de telégrafos y después telegrafista, ¿verdad? Entonces yo saqué, ¿verdad?, mis 3 años para aprender telégrafo, lo aprendí y me fui a trabajar a Cabañas, departamento de Zacapa, ¿verdad? Pues gracias a Dios, ¿verdad?, que me fui porque del Jícaro para Cabañas hay 12 kilómetros. Entonces estaba cerquita, ¿verdad? Yo me iba en bicicleta, pues, ¿verdad? Del Jícaro a Cabañas. Entonces, los fines de semana, ¿verdad? Porque toda la semana pasaba en Cabañas, pues, ¿verdad? Entonces, pero a mí me tocaba irme, según me habían notificado, ¿verdad?, el 2 de febrero de 62, perdón, 1962, me notificaron que me tenía que ir a trabajar a Santa Catarina La Tinta, de Alta Verapaz, de mensajero, ¿verdad? Y pues no me quedaba otra, ¿verdad? Porque yo había dicho que me iba a donde fuera. Y me preguntaron, ¿estás seguro, verdad, que sea donde sea? Me voy de donde sea, cualquier parte del país yo me voy. Entonces, y me había notificado que el 1 de marzo de 1962 tenía que tomar posesión como mensajero en La Tinta, ¿verdad?, Alta Verapaz. Pero, gracias a Dios, ¿verdad?, las cosas se cambiaron y el 22 de febrero me notificaron que ya no me iba a La Tinta, sino que a Cabañas, departamento de Zacapa, ¿verdad? 12 kilómetros. 12 kilómetros. Ahí nomasito estaba. Sí, y gracias a Dios, ¿verdad?, ahí en Cabañas terminé de aprender telégrafo, ¿verdad? Pero, ¿qué sucedió en Cabañas, verdad? Pues, como yo había sacado mi sexto, ¿verdad?, había bastantes personas que no sabían leer ni escribir, ¿verdad?, ahí en Cabañas. Entonces, ni habían maestros tampoco, ¿verdad? Entonces, el alcalde, ¿verdad?, pues, bien inteligente, dijo, aquí hay bastantes personas, ¿verdad?, que sacaron ya su sexto año, ¿verdad? Entonces, y sacó una nota, ¿verdad?, y la repartieron en todo el pueblo, ¿verdad? Y yo la leí y decía, ¿verdad?, que todos los que tuvieran sexto año, que si se animaban, ¿verdad?, a dar clases, ¿verdad?, para enseñarles a leer y escribir a todos los paisanos, ¿verdad?, de ahí del pueblo, que quisieran aprender. Entonces a mí me encantó, ¿verdad?, cuando vi la noticia, dije, esta es mi oportunidad, ¿verdad?, de demostrar si me gusta la docencia, ¿verdad?, o no me gusta, ¿verdad? Y entonces, pues me nombraron a cada quien. Yo me fui a escribir, ¿verdad?, porque ya tenía mi sexto año, y a cada quien, ¿verdad?, que quisiera hacerlo, ¿verdad?, le daban 3 alumnos, ¿verdad?, 3 personas, ¿verdad?, ya grandes, ¿verdad?, que quisiera leer y escribir. Y ahí me tocaron mis 3 alumnos, ¿verdad? Todas las noches, ¿verdad?, que teníamos que ir a dar clases, ¿verdad? Entonces me encantó. Qué bonito, papá. Mire, qué bonito que usted haya podido sembrar conocimiento, ¿verdad? Sin saber usted hacia dónde lo iba a llevar ese alfabetizar. O sea, qué orgullo poder decir, tuve la oportunidad de darle a otras personas una extensión de su conocimiento, ¿verdad? Mire qué importante. Y luego, papá, después de estar en Cabañas, alfabetizó, ¿qué pasó? ¿Hacia dónde lo llevó para que usted decidiera querer ser maestro? ¿Cómo fue? Cuéntenos aquí la historia. Pues fíjense que les voy a contar de que de Cabañas me fui a trabajar a Sololá. Estuve 2 años y medio en Cabañas y salió, como yo estaba solicitando ya una plaza de telegrafista porque ya me sentía capaz. Entonces me salió en Sololá y me fui a Sololá, ¿verdad?, como ayudante, pues, ¿verdad?, de telegrafista. Y de Sololá me vine aquí a la capital, ¿verdad? Estuve 6 años en Sololá, ¿verdad? 6 años. 6 años estuve en Sololá de telegrafista. Y de ahí me vine aquí a la capital, ¿verdad? Y aquí, pues, yo como no tenía, yo quería estudiar, ¿verdad? Pero por mala suerte ni en Sololá había básicos, ¿verdad? Era en Quetzaltenango que existía la oportunidad, sí, pero eso ya estaba un poquito más lejos. Más lejos, ¿verdad? sí.
Entonces no tuve más remedio que esperar, ¿verdad? Hasta que, gracias a Dios, ahí sí que por pura obra de Dios, ¿verdad? Conseguí el traslado aquí a la capital, ¿verdad? Entonces, y cuando vine aquí a la capital, pues vine en 1969. Vine aquí a la capital, ¿verdad? 68, 69, no me acuerdo muy bien. Pero desde que vine, ¿verdad? Vine en el mes de mayo, ¿verdad? En el mes de mayo. Entonces ya no podía inscribirme, ¿verdad? A primero básico. Porque ya el año estaba ya a la mitad, ¿verdad? Pero aproveché, ¿verdad? Y a mí siempre me gustó hablar inglés, ¿verdad? O sea, aprender inglés. Siempre quise aprender inglés, ¿verdad? Y allá en Sololá, pues tenía la oportunidad porque había una gringuita, ¿verdad? Como allá en Sololá había muchos gringos, ¿verdad? Entonces, viviendo ahí, entonces había una señora, ¿verdad? Una gringuita, y dijo que ella enseñaba, ¿verdad? Si querían aprender inglés, que ella nos enseñaba sin cobrarnos, ¿verdad? Ni un centavo. Y yo me apunté ahí con ella, ¿verdad? Y me fui pues a estudiar inglés, ¿verdad? Y aprendí bastante inglés con ella ahí en Sololá. Y luego me fui cuando vine aquí a la capital, desde que vine aquí, ¿verdad? Me inscribí a Liga, ¿verdad? A Liga, para seguir estudiando inglés, ¿verdad? Entonces ya con maestro y todo, ¿verdad? Porque la grillita era muy buena, ¿no? Muy buena para enseñar. Le aprendí bastante, ¿verdad? Entonces casi un 40%, ¿verdad? Aprendí ahí. Ay, qué increíble. Entonces, cuando vine aquí, pues ya sabía yo bastante, ¿verdad? Me inscribí a Liga, ¿verdad? Y en el Liga saqué 17 cursos de inglés, ¿verdad? Imagínese. Entonces, estudiando 1 hora diaria, de 8 a 9 de la mañana. O sea, yo cuando vine aquí, pues a trabajar de telegrafista, ¿verdad? Entonces yo era telegrafista en el día, ¿verdad? Y en la noche estudiaba en los básicos, ¿verdad? En la noche. Y entonces me dieron a mí 1 hora de permiso en el telégrafo para que pudiera estudiar, ¿verdad? De 8 a 9 de la mañana con la condición de que repusiera esa hora, ¿verdad? Porque la salida era a las 5, ahí que donde yo trabajaba. Pero me dieron la condición de que saliera a las 6. O sea que reponía la hora de la mañana, la reponía de 5 a 6. Y entonces estudié inglés, ¿verdad? Y después de que estudié inglés, ¿verdad? Y estudié mis básicos en la noche, ¿verdad? En el Instituto Mixto Nocturno, que es el Instituto Central, ¿verdad? En el día. Y en la noche se llama Instituto Mixto Nocturno. Estudié los básicos, entré a primero básico, ¿verdad? Pero eso sería hasta el año siguiente. Sí, hasta el año siguiente. Fue en 1970, ¿verdad? Que entré yo a primero básico. Entonces, y como inglés, ¿verdad? Pues ya sabía yo bastante inglés, pues, ¿verdad? Entonces, les enseñé, les dije a mis compañeros de estudio ahí en el telégrafo, ¿verdad? En el telégrafo, que si querían que les enseñara inglés, sin cobrarles ni un centavo, y que solo que me dieran permiso, ¿verdad? Entonces el jefe, ¿verdad? El jefe de nosotros ahí en el telégrafo, pues le gustó la idea, ¿verdad? Y porque estaba la oportunidad de ir a trabajar a los barcos, ¿verdad? Como telegrafista, ¿verdad? Muchos telegrafistas, muchos, ¿verdad? Se fueron a trabajar a los barcos. Entonces ellos querían saber inglés y yo les ofrecía la oportunidad, pues la aprovecharon, ¿verdad? Incluso el jefe se inscribió también, mi jefe, ¿verdad? Y les daba clases todos los días de inglés, ¿verdad? Y yo estudiaba inglés todos los días también, ¿verdad? En el IGA, en la mañana. Y en la tarde les daba clases a ellos cuando me quedaba, ¿verdad? Les daba clases a ellos de inglés. Entonces, satisfice ese deseo, ¿verdad? De dar clases, dando clases de inglés, ¿verdad? Y estudiando los básicos. Y estudiando los básicos, en la noche. Y los días domingos, como ahí en mi casa, ¿verdad? Yo vivía en la colonia 25 de junio, ¿verdad? De la zona 5, ¿verdad? Entonces, que está frente a los campitos a las canchas. A las canchas, de básquetbol, ¿verdad? Que hay ahí por enfrente vivía yo, ¿verdad? Ahí estaba de telegrafista, ¿verdad? Entonces,
pues estando ahí, ¿verdad? Pues se me ocurrió, ¿verdad? Ofrecer inglés ahí en la colonia, ¿verdad? A todos los que llegamos ahí, ¿verdad? Entonces hice unas hojitas, ¿verdad? Unos volantes. Unos volantes, ¿verdad? Y los repartí en todas las casas, ¿verdad? De ahí de la colonia, que les podía dar clases a sus hijos los días domingos, ¿verdad? Cobrándoles 5 quetzales al mes, ¿sí? Al mes, imagínense 5 eso, quetzales ¿verdad? al mes por darles clases de inglés los días domingos. Y se apuntaron, ¿verdad? Se apuntaron, ¿verdad? Tuvo su grupo de Sí. alumnos. Y ahí ya tenía yo mis alumnos para sacar para la leche de mis hijos, ¿verdad? Ya tenía 2 hijos, ¿verdad? No, ahí todavía solo una. Sí, Yo pues, todavía era prospecto. es cierto. No Es me cierto. delate, papá, si no Solo sabe. solo mi hija Auri, ¿verdad? Y mire, papá, y entonces, siendo usted, teniendo esa vocación ya innata, ¿verdad? ¿Por qué no eligió ser maestro? Sí, pues fíjate pues, lo que pasó, ¿verdad? Que saqué mis básicos, ¿verdad? En el mixto nocturno en la noche. Y mi intención era seguir para maestro, ¿verdad? Para maestro. Pero lamentablemente, ¿verdad? En 1973, que me tocaba a mí entrar a cuarto, ¿verdad? Porque había sacado mis 3 años básicos, ¿verdad? Ese año suspendieron el magisterio en la noche, ¿viste? Ay, Dios Porque ahí mío. en el mismo instituto mixto nocturno, ¿verdad? Había magisterio en la noche, ¿verdad? Y ese año lo suspendieron, ¿veis? Ya no dieron más magisterio en la noche. Entonces, y yo me fui a este mundo, ¿verdad? ¿Y qué hago? Dije yo, ¿verdad? ¿Qué hago? Y entonces le conté a un profesor, ¿verdad? Que éramos muy amigos con el profesor, don Federico Nave, que en paz descanse, ¿verdad? Él era de Honduras. Pues él daba clases aquí, ¿verdad? Y le conté a él y él me dijo, mira, si aquí atrás está la escuela de comercio, me dijo, ¿verdad? Atrás del central está la escuela de comercio. ¿Por qué no te vas a estudiar para perito? Me dijo, ¿verdad? Y das clases de contabilidad, me dijo, ¿verdad? Cuando te gradúes de perito. Ah, de veras, don Federico, le digo, lo voy a hacer, ¿verdad? Y eso hice, ¿viste? Eso hice, ¿verdad? Pero en ese tiempo no podía estudiar para profesor de contabilidad porque todavía no estaba en la universidad de San Carlos, ¿verdad? Todavía no daba clases de contabilidad. Pero en la Universidad Francisco Marroquín daba clases de matemáticas, ¿verdad? Para profesor de matemáticas, ¿verdad? Los días sábados. Entonces aproveché, ¿verdad? Y me inscribí en los sábados, ¿verdad? Para seguir. Eso fue después de que me gradué de perito contador, ¿verdad? Entonces me aproveché para ir a estudiar matemáticas los días sábados, ¿verdad? Y lamentablemente, ¿verdad? Por una enfermedad que me dio, que todavía la tengo, ¿verdad? Ya no pude estudiar, ya no pude graduarme, ¿verdad? En la universidad de profesor de matemática, ¿verdad? Entonces no me quedó más remedio que retirarme, ¿verdad? Retirarme De la de la universidad. universidad, ¿verdad? Porque ya no pude seguir estudiando por la enfermedad que me dio, ¿verdad? Que todavía la tengo, fíjese. Fue una enfermedad para quedarse, ¿verdad? Y entonces, pues lamentablemente, ¿verdad? Pero me gradué de perito contador y me puse a dar clases, ¿verdad? Entonces, Tal fíjese como que- le había sí, dicho. Sí. Entonces, fíjense que por buena suerte, ¿verdad? Yo fui el abanderado de mi promoción. Eso. Cuando graduamos en la Muy Escuela bien. de Comercio, ¿verdad? De perito contador. Nos graduamos 120 peritos, fíjense. Y yo fui el abanderado, o sea, el número 1, ¿verdad? De todos, pues, ¿verdad? El que más promedio alto sacó, ¿verdad? Entonces, me gradué, pues, ¿verdad? De perito contador. Y eso fue en 1975 que yo me gradué, ¿verdad? De perito contador. Y había un profesor que se enfermó, ¿verdad? Yo lo quería bastante, ¿verdad? Al profesor. Y como ahí, digamos, en el magisterio, ¿verdad? Se muere un profesor, no nombran al sustituto, ¿verdad? Sino que ponen a otro profesor, ¿verdad? Le recargan esa clase a otro profesor. Y entonces, como se murió, ¿verdad? Un profesor, don Jorge Aguilar García, ¿verdad? Que en paz descanse, ¿verdad? Era un gran profesor,
pero un gran profesor, ¿verdad? Calidad. Entonces, a mí me duele, ¿verdad? Que se haya muerto, ¿verdad? Entonces, como yo fui el abanderado a mi promoción, ¿verdad? Ya me conocía el director de la escuela, ¿verdad? Y todo, entonces yo me llegué a ofrecer, ¿verdad? A quedarme en lugar de don Jorgito, ¿verdad? Así le decíamos, a quedarme en lugar de él, dando las clases de contabilidad que él daba, ¿verdad? Sin cobrar ni un centavo, solo para que los alumnos no tuvieran su maestro, ¿verdad? Porque no tenían maestro, pues, ¿verdad? Entonces, y el director, pues me agradeció, ¿verdad? Bastante. Mi nobleza, me dijo él, ¿verdad? Y empecé a dar clases de contabilidad en la noche, ¿verdad? En la misma escuela donde yo me gradué. Me gradué en 1975. Y en 1976 ya entré como profesor, ¿verdad? Aunque sea ad honorem, ¿verdad? Sin cobrar. Pero entré como profesor. Y entonces en eso el director, ¿verdad? El director, don Tono Catalán, que en paz descanse también, él estaba solicitando la plaza, ¿verdad? La plaza para el lugar de don Jorgito, ¿verdad? Y pues investigaron, ¿verdad? Incluso él dijo, ¿verdad? Que yo estaba colaborando ad honorem, ¿verdad? Dando la clase y que la daba muy bien, ¿verdad? Entonces, incluso despidieron referencias a mis alumnos, ¿verdad? Que qué tal era yo para dar clases, ¿verdad? Y todos manifestaron que... Es que usted siempre ha sido un gran maestro, papá. Yo he leído, he tenido la oportunidad de leer los comentarios que nos dejan los alumnos y por eso ahí sí que aprovecho este momentito, ¿verdad? Para todos esos alumnos que hayan recibido en la escuela de comercio, que sean murciélagos, ¿verdad? Como les llaman a los Sí. de la escuela de comercio nocturna, ¿verdad? Les pido, ¿verdad? Que si usted fue alumno de mi papá, del profesor Alenro, ¿verdad? Como muchos lo conocen, nos escriba. Para nosotros sería un honor poder tenerlo aquí con mi papá y que puedan como recordar esos tiempos y como les decía hace unos videos, porque no puedo decir hace unos días, ¿verdad? Ver cómo fue esa siembra y qué resultados tuvo para su vida. Así que, papá, usted, el ser maestro, lo llevó a enseñar a muchas personas hasta el día de hoy, pero también lo llevó a escribir sus libros. O sea que usted, aparte de maestro, se convirtió, esa pasión, ese conocer, ese saber, lo llevó a ser un gran escritor, como lo es hasta el día de hoy. Y de veras para nosotras es un gran orgullo. Y como Alenro, ¿verdad? Como personas, como familia, como esa parte que estamos cerca de usted, nos hace sentirnos orgullosos porque eso usted lo ha replicado. Y ahora me voy a ir con usted, Rosy, ¿verdad? Sí, Margarita, antes de responderle, yo quiero también decirle a su papá que yo lo he admirado siempre. Gracias a Dios, ¿verdad? Tuve el gran gusto y la bendición de conocerlo. ¿Usted estudió en comercio también? Yo estudié en comercio. ¿Verdad? Yo estudié en la escuela de comercio y cabal en sexto perito fue cuando nos dimos cuenta que nos hacía falta mucho, ¿verdad? Aprender de contabilidad y fue ahí donde yo conocí a su papá. Fue ahí donde yo conocí la Academia de Alenro y todo lo que yo sé se lo debo a él. La verdad que la labor del maestro es una labor tan admirable. Yo lo admiro mucho a él porque él enseña con el corazón, con amor, con dedicación y con esmero. Y muchas personas tienen el privilegio de aún recibir clases con el profesor Alenro. Sí, la verdad sí. Hoy tenemos hijos y nietos que han venido aquí a la empresa, ¿verdad? Buscando ese querer aprender. Y yo digo, qué orgullo, ¿verdad? Poder que sigan con usted, ¿verdad, papá? Nosotras aquí hacemos todo, ¿verdad? Porque realmente es muy difícil ocupar su lugar, ¿verdad? Pero nosotras somos una extensión también suya, ¿verdad? Somos Rosy y yo, ¿verdad? Creo que Rosy empezó mucho más temprano que yo, ¿verdad? En el tema contable
Y de verdad es un legado suyo, papi. Nosotras somos herencia, ¿verdad? Sí. De su conocimiento. Y eso es una gran satisfacción. Y de veras, yo también ahí sí me siento agradecida, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues también recibí ese legado suyo, ¿verdad? Porque también me gusta enseñar. Y creo y tengo la certeza que también el tener ese don, ¿verdad? Esa vocación de querer facilitarle la vida a las personas. Ahora respóndame, Rosy. A ver, pues, ¿y usted por qué, cómo siguió, cómo se animó a decidir? Bueno, me gradué de perito contador. Ay, me desperté un día y dije, voy a ser maestra. No creo que haya sido así. Cuéntenos. No, pues fíjese que como le comentaba, gracias a Dios, el inscribirme en Alenro me permitió enamorarme de la contabilidad, porque me ayudó tanto en mis laboratorios, pues yo siempre tenía las mejores notas y pues su papá, fui su alumna, me llamó un día que si yo quería trabajar con él, ¿verdad? Entonces yo empecé a trabajar con él y él me encantaba siempre cómo enseñaba y él me daba la oportunidad de también de poder dar clases. O sea, yo que ahí daba empezó las clases, también, ahí ¿verdad? empecé realmente, ahí fue. Y él siempre me aconsejaba, ¿por qué no sigue el profesorado? Siga estudiando, siga estudiando. Yo le doy el permiso y la oportunidad de poder seguir estudiando. Y fue así como yo me inscribí a la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media. Y tengo la gran bendición de poder transmitir todo lo que su papá me enseñó. Qué bonito, Rosy. Ahí De sí veras que es una bendición. Yo considero, ¿verdad?, que el que traslada su conocimiento Sí. es multiplicar y darle la oportunidad no solo a esa persona, sino al país a que mejore. Sí, hay un mensaje muy bonito que yo leí, Margarita, que dice que se recuerda con gratitud a todos los maestros, Oh, sí. ¿verdad? Pero con el corazón a aquellos maestros que entregan o que se entregan día a día y enseñan con amor y con esmero y con dedicación, como lo es el profesor Alenro. Sí, de veras qué orgullo estar con ustedes. ¿verdad? Igual. Sí, y de veras es un día para homenajearlo a usted y a todos los maestros de Guatemala que hacen esa diferencia, que siembran ese granito de arena. Ahorita con la pandemia se vieron tantas historias de maestros que armaron su forma, ¿verdad? Sí. De llevar en bicicleta, iban a las casas, ¿verdad? Era con el propósito de que los niños no dejaran de aprender. Entonces, yo en lo personal, a ver. Yo quiero saber, yo A quiero ver, que usted Rosy. también nos cuente, Margarita, ¿cómo fue que usted descubrió Que me gustaba. que le gustaba? Eso ya. Bueno, déjeme decirles, ¿verdad? Que yo sabía, siendo hija de un gran genio, pues usted también tiene que serlo. Dije, oye, y Pero es así. esa es una como creencia, ¿verdad? Porque recuérdense que una cosa es su mente y la otra la mía. Pero en el camino yo estudié también perito contador. Y estudié porque realmente a mí me gustó desde tercero básico que uno llevaba contabilidad en ese entonces, ¿verdad? A mí me gustó la contabilidad y la entendí. Entonces estudié perito contador y la maestra que nos enseñaba, ¿verdad? Usaba los libros de mi papá. Entonces, pero a veces mis compañeras no entendían. Y yo me daba cuenta de eso, no entendían. Y me decían, y yo les decía, pero yo se los puedo explicar. Entonces yo me paraba en el pizarrón y les daba la clase. Y un día me encontró mi maestra. Mire, nunca se me olvidó ese momento porque ella pasó, estábamos en el recreo, y pasó, y yo en el pizarrón, ¿verdad? Enseñándoles una partida o explicándoles algo, ¿verdad? En ese momento, cuando yo ya nos topamos afuera del salón de clases, me dijo, con que usted está enseñando contabilidad, me dijo yo. Pues mire, Miss, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir? Es que había una duda y yo sí le entendía a usted perfecto. Entonces yo quise ayudar a mis compañeras. Bueno, ¿sabe una cosa? Me dijo ella. Y esto no es chisme, ¿verdad? Sino que ella me dijo, ¿sabe qué? Me dijo, usted no se va a graduar, me dijo. Ella se enojó conmigo y luego descubrí al tiempo de que por alguna razón a ella no le agradaba a mi papá. Entonces esa fue como que la mejor
forma como decir, aquí algo le hago a ese profesor que me cae mal, ¿verdad? Pero realmente al contrario, me ayudó eso, me ayudó que ella se pusiera así porque me permitió a mí demostrarme que yo sí podía. Exacto. Y después pasan los años, ¿verdad? Y yo empiezo a dar clases en otras áreas. En contabilidad. No en contabilidad. Empecé, me hablaron, tenía una persona que yo le tengo aprecio, ¿verdad? Pero tengo muchos años de no ver y que me dio la oportunidad de dar unas clases de etiqueta y protocolo. O sea, era otro mundo. Entonces, Sí, recuerdo, nada que ver con contabilidad, ¿verdad? Me acuerdo que me preguntó, ¿usted se animaría a dar estas clases? Y me llevó como 30 libros. Y me dijo, bueno, en un mes nos vemos. Y yo me puse a leer libro por libro, ¿verdad? Cuando yo ya me sentí preparada, entonces ya llegué yo con todos los libros, ¿verdad? Y le dije, ya. Entonces, veamos si es cierto. Y me empezó a hacer preguntas y yo le respondía. Y empecé a dar clases en el año 1999. Así fue como me inicié en un primer curso. Y saben que fue un curso que marcó mi vida, porque fue un curso para el Ministerio de Relaciones Exteriores en conjunto con el Ministerio de la Defensa. Era para esposas de ministros y oficiales de alto rango militar. Y cuando, imagínense, mi primera clase de mi vida, o sea, formal, no era con mis compañeras de la clase, ¿verdad? Y recuerdo que era a las 2 de la tarde, de 2 a 4:30. Ustedes se imaginan lo que es dar una primera clase después de almuerzo, donde todas las personas están haciendo digestión, ¿verdad? Sí. Entonces yo me acuerdo que mi hermana había ido a un curso y me contó que el capacitador puso una canción que estaba de moda en esa época. Entonces yo llevé una grabadora, ¿verdad? Con esa canción. Y les digo a todos, imagínense, estaba el director de protocolo, ¿verdad? Estaban todas las personas uniformadas, aire, mar y tierra, y yo le doy play a mi grabadora y los pongo a todos, ¿verdad? Para que ya tengan idea de qué canción es, ¿verdad? Entonces, a bailar la famosa canción. En ese momento yo veo al director de protocolo que me volteó a ver así, casi se infarta, y al que era embajador, él había sido embajador en Guatemala, y yo solo veía que se agarraba la cabeza. Y cuando termino mi clase, que gracias a Dios fue, pero antes de iniciar yo recuerdo que respiré profundo, así como este momento, y dije, o lo hago o lo hago. Y no me di la oportunidad de no aventarme, de no arriesgarme a dar una clase. Entonces, di mi clase, termino de dar la clase, y para concluir les cuento que llega el director de protocolo y el embajador, ¿verdad? Y yo dije, ahorita saber qué me van a decir los dos. Y el director de protocolo, la felicito, qué buena idea. Mire, todos se despabilaron y de veras, mire. Y en eso, sí, dice el embajador, esa fue una idea que yo le sugerí a la licenciada. Entonces, ¿verdad? Esa fue mi primera vez que tuve la oportunidad de dar una clase formal, eran más de 60 personas. Y la verdad, me di cuenta que al hacerlo, era una emoción interna que yo tuve, que me permitió recorrer muchos departamentos de Guatemala, me permitió llegar a muchas personas y eso, facilitarles su vida. Exacto. Y eso es lo que hemos hecho nosotros hasta que un día, ¿verdad? Mi papá me dijo, me gustaría que dé clases de contabilidad. Ese día, déjenme decirles, ¿verdad? Que me aguadaron las piernas y los pensamientos también, porque tenía tantos años de haberme graduado, soy psicóloga, ¿verdad? Y decidí estudiar psicología porque necesitaba una carrera universitaria porque yo ya daba clases que respaldara lo que yo era profesional. Sí. Entonces, en lugar de estudiar auditoría, claro, hoy por hoy yo moriría por ser abogada auditora, las dos, ¿verdad? Luego de psicología, estudié la maestría en Derecho Tributario, ¿verdad? Que no tiene nada que ver una con la otra. Y doy clases de contabilidad, que lo amo. Entonces, y eso es gracias a usted, papá. Sí. De verdad, gracias a usted.
Y hoy, mire, Alenro sigue con esa visión de seguir colaborando con la educación guatemalteca. Eso es su legado, es su herencia. Y de verdad, lo felicito. Gracias por ser usted. Gracias por permitirnos recorrer Guatemala. Gracias por sumar. Usted hace que cada día haya uno más educado, uno más que pueda transmitir todo ese conocimiento que usted tiene. No hay uno menos, sino que hay uno más. Y eso es lo que usted ha hecho en Guatemala. Y de verdad me siento orgullosa, no solo de ser su hija, sino que yo sí me considero su fan. No, Sépalo. definitivamente. Oye, su fan. Quisiera decir la número 1, pero sé que hay un montón, ¿verdad? Pero sepa que yo me siento orgullosísima de usted. Y de veras bendigo a Dios por haberle dado esa inteligencia y esa gran capacidad y ese amor por la enseñanza. Dios lo bendiga. Sí. Gracias a mí. Sí. Gracias. Además, Rosy, en Alenro hay más maestros. Sí, también tenemos Al profesor Ricardo Linares. al profesor Mario. También está la profesora Hanna Pinto, ¿verdad? Sí, también. Que ellas dan Forman clases, parte forman parte del equipo de del Alenro. equipo de Alenro. Entonces, durante años, ¿verdad? Ha habido como una rotación, ¿verdad? No, una ampliación de esa visión de mi papá. Sí, Porque él no solo fue inglés, no solo fue No. contabilidad. ¿Por qué se abrió el camino a inglés, papá? Bueno, primero fui de clases de inglés, ¿verdad? Antes de contabilidad. contar. Sí, pues. Y dejé de dar inglés porque para el inglés se necesita mucha disciplina, pues, ¿verdad? Sí. Hay que estar en todas las clases. Y entonces, pero faltaban mucho, ¿verdad? Los alumnos llegaban un día, otro día no llegaban, después tampoco, ahí volvían a aparecer y así no se aprende, ¿verdad? Por más que uno quiera, no aprende. Entonces dejé de dar de clases de inglés y me lancé a contabilidad, ¿verdad? Y gracias a Dios en contabilidad sí funcionó bien, ¿verdad? Porque son Son más disciplinados más los disciplinados. alumnos. Muy bien. Pues pues quiero decirles que mi hija, ahí sé que salió muy buena Ay, gracias. para las clases de contabilidad. Papito, gracias. Sí. Soy. Gracias. Muy buena. De veras Eh, nos sentimos, yo me siento halagada por usted, ¿verdad? Sí. Que usted me lo diga y de veras se lo agradezco. Sí. Y fíjense que antes de mi hija, ¿verdad? Yo tengo mi hija Margarita, que está aquí conmigo. Tengo una hija, Auri. Auri, ¿verdad? Que Ella también dio es la clases. primera, ajá. Sí. Es la primera hija que tuve, ¿verdad? Después vino Margarita. Pues también mi hija, yo le enseñé desde el principio. Le dije, mire, mi hija, cómo no, se pone, porque ella también es perito contador, ¿verdad? Sí. Entonces, y se pone a enseñar junto conmigo, le. Quédese oyendo mis clases, le. Oiga mis clases. Y va a ver que después la voy a poner a usted. Le. Y así lo hicimos, ¿verdad? De manera que mi hija, mi primera hija, ¿verdad? Que se llama Aura, ¿verdad? Aura Esther Ruiz, ¿verdad? Entonces, ella también dio clases, ¿verdad? De contabilidad conmigo, ¿verdad? Qué bueno. Entonces, incluso estando yo de profesor en la escuela de comercio, ¿verdad? Ya mi hija, yo ya la ponía en cursos de refuerzo, ¿verdad? A dar clases de contabilidad a mi hija. Y faltó un profesor en la escuela, ¿verdad? Nocturna, ahí trabajaba yo. Entonces, faltó un profesor y yo le hablé al director, ¿verdad? De mi hija, que ella podía colaborarle, ¿verdad? En dar esa clase de contabilidad y que no iba a cobrar nada. ¿Verdad? Entonces, haciéndolo como yo lo hice antes, ¿verdad? Y a don Honorio, ajá. Y fue mi hija, ¿ves? Y dio la clase. Estuvo casi un año dando clases ahí en la escuela de comercio, ¿verdad? Ahí sí pues no hubo oportunidad de que se quedara, ¿verdad? Porque el profesor regresó, ¿verdad? El que se enfermó y ella iba a sustituirlo, ¿verdad? Entonces, pero sí colaboró también, ¿verdad? O sea, papi, Y- que lo que se hereda Sí. Sí. no se gusta. Ahí sí. Sí.
Y también ahora Margarita, ¿verdad? Que está pues a la altura. Gracias, papi. Yo quería contarles una anécdota de lo que me sucedió ofreciendo mis libros de contabilidad. Esto fue en Esquipulas, era el departamento de Chiquimula. Entonces, bueno, ¿quién no conoce Esquipulas, verdad? Entonces, pues yo me tomé el trabajo, ¿verdad?, de ir a ofrecer mis libros personalmente, ¿verdad?, a los colegios, a escuelas públicas, ¿verdad?, de todo Guatemala. Y empecé por Puerto Barrios, ¿verdad?, solito yo, en mi carro, ¿verdad?, ahí me fui solito. Y después de que terminé de Puerto Barrios y todos sus municipios, ¿verdad?, El Estor, Morales, todos los municipios de Puerto Barrios, de Izabal, ¿verdad?, me fui al departamento de Chiquimula. Y ahí llegué a Esquipulas, ¿verdad? Pues llegué a la par de la Basílica, hay un colegio que se llama San Benito, ¿verdad? San Benito. Pues llegué al colegio San Benito, ¿verdad? Y hablé con el director, le conté quién era yo, ¿verdad? Y yo llevaba muestras de mis libros y todo, ¿verdad? Ya llevaba como 10 libros escritos. Ahora tengo 22. Entonces, pues llegué con el director y le hablé de mis libros. Entonces le pedí el favor de que si podía hablar con los profesores de contabilidad, ¿verdad?, de ahí del colegio, que eran 4. Entonces él los llamó y los profesores me dicen: qué gusto conocerlo, profesor, si sus libros usamos aquí, me dijo. Ah, de veras, sí, me dijo. Ah, qué bueno, le digo, gracias, pues no lo sabía, le dije, pensé que no los conocía, sí los conocemos, pues. Y me hicieron que les diera una plática de contabilidad, ¿ves?, a todos los alumnos, ¿no? Lo sacaron al patio, ¿verdad?, del colegio, ¿verdad?, porque eran bastantes alumnos. Y en el patio ahí les di la clase, ¿verdad?, de contabilidad, y les hablé de todo lo que me preguntaron, ¿verdad? Pero fíjense, pues terminé, ¿verdad?, y me despedí del director y de los profesores y todo, ¿verdad? Y les di las gracias por haberme permitido entrar a hablar, ¿verdad?, y todo. Entonces, pues ya iba saliendo del colegio, ¿verdad?, cuando me alcanza un señor, ¿verdad?, un muchacho, y me dice: mire, el director general le quiere hablar, ¿verdad? Entonces, ese director, él no, él es como subdirector, como segundo, pero el mero está ahí arriba, ¿verdad?, en la basílica, ¿verdad?, en la basílica así en alto, ¿verdad?, el mero está ahí en la basílica, ¿verdad? Entonces, ¿y le quiere hablar? Me dijo. Va, está bien, le dije, ¿verdad? Entonces, sígame, me dijo. Y me fui atrás de él, ¿verdad? Y entramos a la basílica, ¿verdad? Y entramos a una oficina bien hermosa, ¿verdad?, bien bonita y todo. Y desde que entré, se pone de pie, ¿verdad?, el que estaba ahí en el escritorio mejor, ¿verdad?, estaba ahí. Se pone de pie y me dice, era un sacerdote, ¿verdad?, con su, ¿cómo se llama? Su Túnica, le iba a decir, su pero no es túnica, sí, es, sí, su traje, ¿verdad? Su traje, ¿verdad?, de sacerdote, de cura, ¿verdad? Entonces, y estaba así bien barbado, y se pone de pie, ¿verdad? Y me dice: esta oficina se siente altamente honrada, de tener aquí, me dijo, de tener aquí al mejor profesor de contabilidad de Guatemala, me dice, ¿verdad? Al mejor profesor de contabilidad de Guatemala. Entonces, y se pone de pie, ¿verdad? ¿Qué tal, profesor? Me dice. Qué gusto verlo, me dice, ¿verdad? Y siéntese, por favor. Y yo no sabía de quién era, ¿verdad? No me acordaba de él, pues, ¿verdad? Entonces yo me llamo Mario Hernández, me dijo. Soy sacerdote, fui su alumno, me dijo, ¿verdad?, allá en la capital. Fui su alumno y usted me consiguió mi primer trabajo. Porque yo les ayudaba a conseguir trabajo, ¿verdad? Todavía les ayudo, ¿verdad? Sí. Entonces, usted me consiguió mi primera plaza, ¿verdad?, en Motores Hino, ¿verdad? Ah, sí, le dije, me acuerdo yo. A ustedes no, le dije, pero no me acordaba, está bien galán usted ahora, le dije, está bien gordito y... Ah, sí, y barbado, le dije, ahora sí, me dijo. Entonces no sabía que usted
seguido para sacerdote, le dije, ¿verdad? Sí, me dijo, dice que no tenía paz, me dijo, no tenía paz. Y les dije a mis papás, ¿verdad? Que yo quería ser sacerdote, católico. Qué bueno que lo apoyaron, ¿verdad? Sí. Y pues los convencí, me dijo. Y me metí al seminario y me ordené, me dijo, de sacerdote. Hace más o menos 5 años, me dijo. Y estoy trabajando aquí en la basílica, me dijo. Y le cuento que yo soy el contador general también. O sea, basílica. ubíquense, ¿verdad? Estoy llevando la contabilidad de la basílica y soy el director general del colegio, ¿verdad? Que está a la par de la basílica. Ah, qué bueno, padre ligero. Entonces, miren pues qué sorpresa, ¿verdad? Pero mire qué bonitas historias, papá. Y no es una, ahí son miles de historias y de anécdotas que usted tiene. Sí. Y entonces hoy prácticamente no fue una cápsula, esto fue historia de Alenro, de nosotras, ¿verdad? Cómo fue que, y además usted aparte del profesorado es auditora, o sea, también ubíquense, ¿verdad? Entonces, realmente esto es Alenro, ¿verdad? Esto es Alenro, lo mejor que tiene Alenro, o sea, entonces, de veras, yo termino felicitándolos a todos por esa gran profesión, por ese gran legado que dejan para Guatemala. Lo felicito, Papa. No sé si usted quiera decirle algo a los maestros. Pues sí, ¿verdad? Entonces, hay muchos de mis exalumnos que son maestros. Sí, maestros de maestros. Sí. Y he tenido muchos también alumnos que trabajan como maestros, ¿verdad? Sí. Y me han dicho que soy el maestro de maestros, ¿verdad? Sí. Entonces yo me siento feliz por eso, ¿verdad? Y satisfecho, y quiero mandarles un fuerte abrazo, un saludo muy grande para todos mis alumnos, ¿verdad? Exalumnos que están trabajando en la docencia y como profesor. Les pido que hagan bien sus cosas, ¿verdad? Que den buenas clases de calidad, ¿verdad? Así les digo yo siempre, ¿verdad? Clases de calidad, ¿verdad? Les digo, dicen que el que cobra barato da malas clases, ¿eh? Porque es mal profesor. Pero aquí es lo contrario, ¿le dijeron? Aquí les vamos a dar buenas clases y les vamos a cobrar barato. Porque quiero aprovechar que Dios me dio esta oportunidad, este don, ¿verdad? De enseñar, para hacerlo bien, ¿verdad? Y no aprovecharme, ¿verdad? Tengo que ayudar a mis alumnos. Y así, ¿verdad? Pues he tenido la oportunidad y tengo muchos, ¿verdad? Muchos exalumnos míos, ¿verdad? Que están trabajando de maestros, ¿verdad? Algunos de contabilidad, sí. Otros de matemática, otros de inglés, ¿verdad? Y otras materias, ¿verdad? Sí, entonces, mire, y seguidores, que probablemente personas que se han suscrito a nuestro canal, que probablemente también sean maestros, y que usted quizá no los conoce, papá, claro, ¿verdad? Sí, entonces, de veras, saludos a todos. Ya me olvidé de ellos. No, salúdenlos también, sí. ¿verdad? No, todavía los tengo en mi corazón. Sí. Entonces también los saludo, con todo mi corazón, ¿verdad? A todos mis exalumnos y no alumnos, ¿verdad? Que están trabajando en la docencia, que son docentes. Los felicito, y les deseo muchos éxitos, muchas felicidades. En este y día que Dios tenga en su santo reino, ¿verdad? A doña María Chinchilla, ¿verdad? Así es. Que Dios la tenga en su reino. Y a ustedes, ¿verdad? Los felicito sinceramente. No es necesario que hayan sido mis alumnos, sino que con solo que estén trabajando en la docencia, ¿verdad? Ya son mis grandes amigos, y les mando un fuerte abrazo a todos. ¿Y usted, Ros? Un día tenemos la oportunidad de conocerlos. Así es, de estrechar la mano. Sí. ¿Verdad? Pues también darles mis saludos y felicitarlos a todos los docentes que día a día hacen con amor y pues trasladan sus conocimientos a tantas personas, ¿verdad? Sí. Así es. Muy feliz Día del Maestro. Sí. Que Dios los bendiga. Y pues a ustedes también, mis felicitaciones y admiración. Gracias, Rosy, igual para usted hoy. Sí. Ahí sí, bendiciones para todos y feliz Día del Maestro. Dios los bendiga, gracias por estar con nosotros. Hoy es historia,
¿verdad? Es pura historia del profesor Alenro y Dios los bendiga a todos. Si les gusta, denle like, suscríbanse a nuestro canal, los que es primera vez que están por acá, Alenro TV Oficial, y marquen la campanita para que reciban las notificaciones de cuando haya un próximo video. Ya la próxima sí va a ser una cápsula, o contable o tributaria, o ambas, y estamos en comunicación, y gracias a todos los que hacen posible que estemos aquí. Así es. Hasta luego. Saludos para todos. Sí.